Siempre es importante cortarlos por pareja. Así tenemos que cortarlos. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vicky. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video. Y regálame un like para que mis videos sigan subiendo. Bueno, amigas, comencemos. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar de este cotiledón tomentosa. Es conocida normalmente también como garrita de oso. Es muy bonita, es peludita y de verdad que parece una garrita de oso. Una forma nueva de reproducir. Es novedosa esta forma a como estamos acostumbrados a reproducirla. Entonces parece, como les mencionaba, parece una garrita de oso. Tiene hasta, está gordita, tiene sus uñitas que parecen unas garritas de osos. A mí me encanta esta, es una de mis consentidas, está hermosa. Pero ahora vamos a reproducirla. Vamos a buscar una ramita como esta. Hay que ver que tenga siempre sus dos garritas aquí. Siempre debemos de tenerlas para que nos salga otro esqueje aquí arriba. Vamos a cortar este aquí y acá. Ahorita primero vamos a cortar esta, que es la que nos va a hacer la pauta para empezar a producirla. Vamos a cortar acá. Aquí, para que acá, o donde vamos, como vamos a hacer el corte aquí, aquí van a salir en el nacimiento de cada hoja, van a salir sus pequeños brotes. Entonces vamos nosotros a cortar de esta forma. De hecho, aquí ya tiene su brote, como les decía, aquí ya tiene su brote. Entonces, aquí ya cortamos este esqueje. Siempre es importante cortarlos por pareja. Así tenemos que cortarlos. Siempre por hojita es muy difícil a veces de que salgan. Sí llegan a salir, pero es muy difícil. Entonces, este método que yo les voy a enseñar va a ser mucho más fácil. Ahorita vamos a cortar acá. Vamos a dejar un pedacito de tallo. Aquí vamos a cortar. Esto es un esqueje. Aquí ya podemos nosotros sembrarlo. Vamos a dejar a cicatrizar 1 o 2 días. Vamos a dejar a cicatrizar y después lo vamos a poner en su maceta. A este vamos a hacer este pequeño corte porque nosotros debemos de dejarle un poco de tallo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Ahora vamos a hacer un pequeño corte acá. Voy a volver a desinfectar. Anteriormente ya lo había desinfectado. En cada corte que hagamos vamos a desinfectar. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a cortar a la mitad de este tallo. Con mucho cuidado. Así. Ay, se me mueve. Está un poco chueco, pero vamos a hacerlo así, despacio, sin prisa, con mucho cuidado. Es mejor con estilete o con algo cortante para que no lastimemos tanto el tallo. Aquí así. Aquí ya tenemos las dos partes.
¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque para que la hojita dé y brote su retoño, es importante que ella tenga su tallo y le brote acá. Entonces vamos a dejar cicatrizar estas dos partes 2 días aproximadamente. Después de los 2 días, cuando ya esté cicatrizado el corte, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sembrar hasta acá. Ahorita no lo voy a hacer porque vamos a dejarlo cicatrizar y lo vamos a sembrar acá y lo vamos a dejar hasta que nos brote, aproximadamente en unos 2 meses. Después les voy a hacer el video de los resultados de estas 2 hojitas. Y ya este ya lo vamos a dejar cicatrizar también y lo vamos a poner aquí en su sustrato. Entonces de un esqueje sacamos 1, 2 y 3 y vamos a obtener 3 plantitas de estas. Esa es la otra forma de reproducirla y que va a tener mucho más éxito que nada más la hojita. Así, ahí están. Aquí ya había yo cortado otras, pero no se las mostré porque aquí mis vecinos, tengo un vecino que, ay, qué barbaridad, la música la escucha muy alto, pasaron los carros y pasó el carro de la basura. Entonces todo fue en contra de mi video, pero corté otro esqueje. Entonces voy a tener 6 plantitas de estas hermosas, de este cotiledón o garrita de oso como es conocida. Invito a ver mi primer video donde les hice el tour de todo mi jardín, donde esta garrita de oso estaba pequeñita, apenas tenía yo un pequeño esqueje, más o menos así chiquito, y ya en 8 meses me ha crecido esto. Claro, ahorita ya se ve más pequeña por los que le quitamos, pero está hermosa, creciendo. Es muy delicada en estarla manipulando. Ahorita en lo que yo la estaba manipulando se le cayó esta pequeña hojita, que también vamos a intentar producirla para que tengamos otro. A ver qué tanto va a tardar ella en sacar un brote y si es que lo saca. Regálenme un like porque es muy importante para que mis videos se sigan mirando. Cuídense mucho. En otra ocasión vamos a hablar acerca de sus cuidados. Ahorita fue nada más de cómo reproducirla con este método. Bueno, cuídense mucho. Bye.